Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, recuerden muy bien, mi nombre es José Luis Lemus Omioñi, la persona que les trae contenidos de calidad para el crecimiento, la evolución y sobre todo el aprendizaje en términos espirituales. Es por eso que el día de hoy les traigo un video muy especial y tiene que ver con la forma en la cual se divide la religión yoruba en diferentes tipos de rangos religiosos. ¿Cuál es el papel de un santero? ¿Cuál es el papel de un babalao? ¿Y cómo es la función que debe llevar a cabo dentro de la religión? Porque muchos religiosos se pelean entre santeros, paleros, babalaos. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? Así que los invito a que no se pierdan este video y también que puedan contactarse a través de mi número telefónico más 521-555-1919-096. Este teléfono que les ayudará a estar en contacto y sobre todo a llenarse de más aprendizajes y crecimiento espiritual. Es por eso que también les quiero invitar a que estén en contacto a través de mi Instagram como Lemus H. Mil bendiciones para todos ustedes y sin más preámbulo vamos a arrancar con este hermoso video. Es necesario que hablemos de Ogunda Masá, que habla acerca de que la unión hace la fuerza y que en todos los campos religiosos el uno necesita del otro. Recordemos muy bien la hermandad, la evolución y sobre todo el entendimiento y el respeto. Esto es algo básico para entender y que nos desarrollemos en el campo espiritual. Este proceso va a ser el ponernos en los zapatos del otro, que significa alteridad. Respetar al otro sin importar su condición, su forma de pensar, su grupo al cual se rodea y sobre todo sin importar su práctica religiosa. Sin duda alguna somos muchos los que trabajamos esta hermosa religión con amor, con corazón, pero es necesario que entendamos que el respeto es la base de toda relación sana y sobre todo que nos lleva a ser mejores. Todos los religiosos tienen una función y un papel dentro de la tradición yoruba y lo que es conocido como hoy santería. El babalao es aquella persona que está dedicada a trabajar el oráculo de Ifá a través ya sea del ekwele o a través de los iquines y el tablero, que es el método en el cual trabajan los babalaos para consultar. El santero, a su vez, o babalocha o iyalocha, trabajará a través del obbi, que es el oráculo del coco, y el dilogun, que es el caracol, sobre el cual hablan las diferentes deidades. El palero, por su parte, trabaja con las engangas, que son poderes de la religión del palo mayombe, que no tiene que ver con la religión yoruba, pero que muchas personas acuden a su tierra para un conocimiento y una evolución de sus muertos. Y es este el que consulta a través del chamalongo y a través de las prendas de rigor y con diferencia en diferentes temas como lo hacen los paleros. También existen los espiritistas que curan o que limpian a través de vasos de agua, a través de hierbas y oraciones, y cada cual cumple una función dentro de esta religión yoruba. Pero ¿por qué la pelea y por qué la disputa? Sin duda alguna, uno de los elementos es el ego. Muchas personas tienen un ego muy alto y quieren hablar mal en constantes momentos acerca del trabajo de los demás. Pero sin duda alguna, cada una de estas personas es indispensable, ya que nos ayuda y nos ayuda a resolver. Si usted acude con un espiritista, con un santero, con un palero y le funciona el trabajo que está haciendo, es evidente que usted debe seguir haciéndolo. Pero ¿cuándo entran los errores y cuándo entra lo mal hecho? Sin duda alguna, lo mal hecho empieza desde el momento en el cual usted hace algo o esta persona hace algo que no corresponde a su rango religioso. Es por esto que hemos escuchado y hemos advertido de personas que dicen ser babalaos y hacen cosas que no deben, como dar collares, como coronar santos, como hacer cosas y ceremonias que no corresponden a su práctica religiosa. Y así también santeros que hacen entrega de manos de orula y cosas que no corresponden a su práctica religiosa. De espiritistas que están haciendo supuestos santos, entregando cosas que no tienen nada que ver con su práctica religiosa. Es por eso, mi familia de Sonidos del Mar, que tenemos que entender
que ninguna de las cosas religiosas divide, simplemente se complementan y tienen su momento, su lugar y su hora. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que tenemos que entender que las divisiones, los miedos, no corresponden a algo bueno. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a todos los paleros, a los babalaos, a los espiritistas, a los babalochas y alochas, a todas las personas que trabajamos con unión en nuestro día a día para formar de esta religión algo mucho más grande y sobre todo para proclamar la hermandad y la unión, como lo dice Ogunda Masa, la unión hace la fuerza. Y es por eso que necesitamos entender que la unidad nos va a hacer mejores religiosos y sobre todo unas personas que podemos trabajar en equipos y que sobre todo logramos desarrollar un conocimiento mucho más amplio. ¿Qué tiene que ver el palo, la hocha y el ifá? Tienen que ver que son religiones que tuvieron que tener muchísima lucha para llegar a estas tierras americanas. Fueron traídas por personas que fueron sometidas a la esclavitud, por tradiciones que lucharon y tuvieron que mantenerse con la ancestralidad de la palabra, con los pataquís, con los cantos, con la tradición que tiene que ver con la misma relación a la naturaleza. Y es hoy en día que acuden muchas personas a esta hermosa religión en busca de salud, de tranquilidad, de progreso, de resolución a problemas y sobre todo encontrando en esta religión un camino que te va a llevar a darle un sentido más amplio a tu vida y sobre todo que te va a dar las bases y las herramientas para crecer en tu vida. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que tenemos que entender muy bien cuáles son los rangos religiosos, qué se debe hacer, qué no puede hacer, y me faltó mencionarles los sobás, aunque los incluyo en este video como ialochas o babalochas. Tenemos que entender esta unidad, esta unión y sobre todo este trabajo en común. Los quiero mucho, mi linda familia de Sonidos del Mar. Les envío un abrazo muy especial y sobre todo los animo a que sigan creciendo, no dejen de lado sus sueños y sobre todo tengan fe, que la fe es la fuerza de la naturaleza más grande que nos da Dios para evolucionar y para crecer. Mil bendiciones y muchísimo H.